la mirada que todo lo cambia. El murmullo de las conversaciones y el suave clink de copas llenaban la galería de arte, un espacio donde la sofisticación se mezclaba con la creatividad desbordante. Vania, enfundada en un vestido negro que abrazaba cada curva de su cuerpo con elegancia, paseaba entre las obras con la seguridad de quien domina su entorno. Sin embargo, esa noche, algo era diferente. Frente a una fotografía en blanco y negro, una captura cruda y visceral de un cuerpo femenino entre sombras, Vania sintió un escalofrío recorrerle la piel. El alma en penumbra, decía el título. Mientras la estudiaba, notó que alguien la observaba. Levantó la vista y se encontró con unos ojos oscuros, intensos, que parecían leer sus pensamientos más íntimos. Él estaba de pie al otro lado de la sala, apoyado contra la pared, con una ligera sonrisa en sus labios. Su ropa era sencilla, pero había algo en su porte, en la forma en que la miraba, que la desarmó. Vania apartó la mirada, tratando de recuperar la compostura, pero el magnetismo era demasiado fuerte. Cuando volvió a buscarlo, él ya estaba a su lado. ¿Qué ves en ella?, preguntó él, señalando la fotografía. Su voz era profunda, envolvente, como una caricia que recorría su piel. Fuerza, respondió Vania, sin pensar demasiado. Él sonrió, un gesto que parecía desentrañar todos sus secretos. Curioso. Yo veo vulnerabilidad. Pero supongo que ambas pueden convivir en la misma imagen, ¿no crees? Vania lo miró más de cerca. Su rostro tenía una mezcla de dureza y ternura que la desconcertaba. Había algo peligroso en él, algo que le advertía que debía mantenerse lejos, pero su cuerpo no obedecía. ¿Y eres el fotógrafo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Mario, dijo, tendiéndole la mano. Cuando sus dedos rozaron los de ella, una chispa recorrió su cuerpo. Durante los minutos siguientes, hablaron de arte, de emociones y de la capacidad de una imagen para desnudar a una persona. Pero no eran solo sus palabras, era como la miraba, como si cada gesto de ella fuera un misterio que él estaba decidido a desentrañar. Deberías venir a mi estudio, dijo finalmente, inclinándose lo suficiente como para que su voz fuera un susurro en su oído. Vania sintió un calor recorrerle el cuerpo. No era solo la invitación, era como la hacía sentir, como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar. ¿Y qué harías conmigo en tu estudio, Mario?, preguntó, desafiándolo. Él sonrió de nuevo, pero esta vez, la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. Te mostraría a ti misma como nunca te has visto. Vania, una mujer acostumbrada a tener el control, sintió que todo a su alrededor se desmoronaba en esa simple frase. Sin pensarlo demasiado, asintió. Dame la dirección. Mario escribió algo en una tarjeta y se la entregó. Cuando sus dedos volvieron a rozarse, Vania supo que algo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando salió de la galería, su corazón latía con fuerza, y su cuerpo entero vibraba con una mezcla de excitación y anticipación. No podía apartar de su mente la mirada de Mario, una mirada que prometía perderse en la oscuridad y encontrar la luz en los rincones más profundos de su ser. Esa noche, mientras intentaba dormir, el rostro de Mario y su voz se repetían en su mente, llenándola de un deseo que hacía años no sentía. Sabía que había aceptado más que una sesión fotográfica. Había aceptado un viaje hacia lo desconocido, hacia un lugar donde las sombras y el deseo eran una misma cosa. El estudio de las sombras. Vania llegó al estudio de Mario con el corazón latiéndole a un ritmo desbocado, como si presintiera que estaba a punto de cruzar una frontera de la que no habría retorno. El edificio era discreto por fuera, pero al entrar, el ambiente cambió radicalmente. La luz cálida de las lámparas contrastaba con las sombras que abrazaban cada rincón, creando un espacio íntimo y cargado de misterio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cuerpos entrelazados, miradas llenas de secretos, pieles expuestas que transmitían más de lo que mostraban. Todo en aquel lugar respiraba arte, deseo y una intensidad que casi podía tocarse. Mario le esperaba en el centro del estudio, junto a una cámara que parecía ser una extensión de su propio cuerpo. Vestía de manera sencilla, pero había algo en la forma en que su camisa ajustaba su torso y cómo sus manos se movían que la hipnotizaba. «Llegaste», dijo,
su voz baja resonando en el espacio, envolviéndola. Vania asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Sentía su presencia como una fuerza magnética, una corriente eléctrica que recorría su piel. ¿Cómo quieres que sea esto?, preguntó, intentando mantener el control. Mario sonrió, un gesto que prometía tanto como amenazaba. Quiero que seas tú misma. Quiero que te olvides del mundo y me dejes verte como realmente eres. Vania dudó por un instante, pero algo en su interior la empujaba a confiar en él, a dejarse llevar. Mario se acercó, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Vamos a empezar, susurró. Le indicó que se quitara el abrigo, y ella lo hizo con movimientos lentos, conscientes. La mirada de Mario nunca abandonó la suya, pero sentía como sus ojos absorbían cada detalle, cada curva. Se sentó en una silla sencilla en el centro del estudio, y Mario comenzó a tomar fotos. El primer clic de la cámara resonó como un latido en el silencio. «Y cierra los ojos», pidió él. Vania obedeció, dejándose envolver por el sonido de su voz y el suave murmullo de la música que comenzaba a llenar el ambiente. «Y deja que las sombras te abracen», continuó Mario. «Deja que todo lo que te retiene desaparezca». La atmósfera se llenó de una energía palpable. Cada clic de la cámara era como un toque invisible, desnudándola de maneras que iban más allá de lo físico. Cuando abrió los ojos, Mario estaba más cerca, su mirada penetrante ardiendo con un deseo apenas contenido. «¿Confías en mí?», preguntó, su voz tan baja que casi fue un susurro. «Y sí», respondió Vania, sorprendida por la sinceridad en su voz. Mario alzó una mano y la deslizó suavemente por su mejilla, bajando hasta su cuello. El contacto fue una chispa que incendió su cuerpo entero. Entonces, como si algo invisible se diera, ambos se dejaron llevar. Vania se levantó de la silla, y en un movimiento fluido, Mario la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron con una urgencia desesperada, como si hubieran estado esperando ese momento toda una vida. Las manos de Mario exploraban su cuerpo con una mezcla de reverencia y lujuria, trazando un mapa de piel y deseo. Ella respondió con igual intensidad, arrancándole la camisa mientras sentía como sus labios recorrían su cuello, su clavícula, bajando lentamente. Cada beso, cada caricia, era un grito de pasión, una promesa de placer infinito. El estudio se transformó en un universo propio, donde solo existían ellos, sus cuerpos entrelazados y el fuego que los consumía. Sobre la alfombra, sobre el sofá, contra las paredes adornadas de sombras, se entregaron el uno al otro sin reservas, explorando cada rincón de sus almas y sus cuerpos. Vania perdió la noción del tiempo mientras Mario la llevaba al límite una y otra vez, cada gemido, cada jadeo, una sinfonía que llenaba el espacio. Sus cuerpos se movían al unísono, creando un ritmo que solo ellos comprendían. Cuando finalmente alcanzaron el clímax, fue como si el mundo mismo se detuviera. Mario la sostuvo en sus brazos, ambos respirando con dificultad, sus cuerpos todavía temblando por la intensidad del momento. Vania apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón. Sabía que algo profundo había cambiado dentro de ella, algo que no podía explicar con palabras. Mario acarició su cabello y, en un susurro que apenas rompía el silencio, dijo: «Esto es solo el comienzo». Vania cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en años no pensar en lo que vendría después, sino simplemente sentir. Entre la luz y la penumbra. El estudio de Mario nunca había sido tan deslumbrante como en esa noche. La luz suave de las lámparas jugaba con las sombras, creando un contraste fascinante entre lo visible y lo oculto, entre la cercanía y la distancia. Vania estaba de pie, mirando por la ventana, dejando que la luna iluminara su rostro, mientras Mario la observaba en silencio, tan cerca, pero a la vez tan distante. El sonido de sus respiraciones se mezclaba con el crujido de la madera bajo sus pies. Las tensiones que habían comenzado con la primera sesión fotográfica ahora se transformaban en algo mucho más complejo. Habían compartido algo físico, pero algo más profundo se estaba gestando. Los sentimientos de Vania, algo inexplorados, se intensificaban con cada día que pasaba a su lado. ¿Qué era esto que sentía por él? ¿Era simplemente atracción o algo más? Es extraño, pensó. Nunca me había sentido así con nadie.
Mario se acercó lentamente, su sombra alargada proyectándose sobre ella. No dijo nada, simplemente extendió la mano hacia su rostro, tocando suavemente su mejilla, el gesto cargado de una ternura que la sorprendió. Vania cerró los ojos, dejando que esa caricia la envolviera, su piel ardiendo bajo su toque. «Sé lo que piensas», dijo Mario, su voz profunda y llena de una calma inexplicable. Vania abrió los ojos, encontrándose con su mirada. No era solo deseo lo que veía en él, sino también una clase de vulnerabilidad que no había esperado. Esa mirada, a la vez feroz y suave, la desarmaba. ¿Qué es lo que sientes, Vania?, preguntó él, acercándose aún más, su aliento cálido acariciando su piel. Vania no respondió inmediatamente. En lugar de palabras, su cuerpo reaccionó primero. Se acercó a él, sus manos encontrando su torso, buscando la cercanía que no sabía cómo verbalizar. Mario, con una suavidad calculada, la abrazó, rodeándola con sus brazos, y en ese instante todo lo demás desapareció. Entre la luz suave que entraba por la ventana y las sombras que llenaban la habitación, sus cuerpos se encontraron en un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido. Era como si el universo entero hubiera desaparecido, dejando solo esa fragua de pasión, donde el deseo no era un simple juego, sino una necesidad profunda, una búsqueda de algo más allá de lo físico. El deseo creció en un silencio cargado de promesas no dichas, y en un solo movimiento, Vania lo tomó por la nuca, guiando sus labios hacia los suyos. El primer beso fue una chispa que encendió todo en su interior. Los cuerpos se apretaron, se rozaron, y el aire se cargó de electricidad. Los latidos de ambos parecían sincronizados, marcando el ritmo de algo que era a la vez salvaje y suave. La tensión, el miedo, la incertidumbre se disolvieron en cada suspiro. Cada caricia era un susurro de complicidad, cada beso un acuerdo tácito de que se entregaban por completo, sin reservas, sin máscaras. «Te quiero aquí, completamente», dijo Mario, su voz grave, casi un murmullo, mientras sus manos se deslizaban por su espalda, tocando su piel, dibujando caminos invisibles de deseo. Vania, completamente absorbida por la conexión que había comenzado a formarse, lo miró fijamente, sus ojos llenos de fuego. Sentía una urgencia indescriptible, como si no pudiera esperar más. Cada parte de su ser quería entregarse a él, pero algo en su interior aún dudaba. Aún así, el deseo fue más fuerte que sus miedos. Sabía que, al cruzar esa línea, ya no habría vuelta atrás. Con una fuerza inesperada, la empujó suavemente hacia la mesa cercana. Los objetos en el estudio se convirtieron en meros testigos de lo que estaba a punto de ocurrir, mientras sus cuerpos se desnudaban, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. El deseo de Vania era visceral, una llama que parecía arder con más intensidad a medida que cada prenda caía al suelo. Mario la miró, no solo con lujuria, sino también con admiración, como si finalmente pudiera ver la esencia de quién era ella, más allá de las capas que había construido. En ese espacio entre la luz y la penumbra, entre lo que se muestra y lo que se esconde, sus cuerpos se fusionaron, no solo en un encuentro físico, sino en una danza de entrega y aceptación, de pasión y vulnerabilidad. Cada beso era un pacto, cada roce una confesión de lo que los dos habían negado hasta ese momento. Vania se dejó llevar, ya no tenía miedo. El éxtasis llegó como una ola, arrastrándolos a ambos en su furia. Sus cuerpos se unieron con tal intensidad que la habitación pareció desvanecerse, solo quedando el susurro de sus respiraciones, el eco de sus nombres murmurados en la oscuridad. Y cuando todo terminó, cuando el suspiro de ambos se calmó, la habitación quedó en un silencio denso y profundo. Vania, agotada, se apoyó en su pecho, buscando la calma en la misma fuerza que momentos antes la había consumido. Mario la abrazó, su cuerpo todavía vibrando con la misma energía. No hubo palabras, pero no eran necesarias. En ese espacio entre la luz y la penumbra, entre lo que se vio y lo que se ocultó, entendieron que lo que acababa de suceder no era solo pasión. Era el principio de algo mucho más grande, una conexión que había nacido entre ellos en lo más profundo de sus almas. Primer contacto. La mañana después, el aire en el estudio de Mario seguía cargado de una energía palpable, como si la atmósfera misma estuviera impregnada con lo que había ocurrido la noche anterior. Vania se encontraba frente al espejo, observando su reflejo,
tratando de comprender lo que había sucedido, pero lo que vio en sus ojos fue algo que no podía nombrar. Había algo en su interior que había despertado, algo que no podía ignorar. Mario estaba allí, en el fondo de la habitación, como una presencia constante, observándola en silencio. La conexión que habían compartido no necesitaba palabras, pero las emociones y los deseos seguían revoloteando entre ellos, sin que pudieran soltarse de esa tensión electrificada. El recuerdo de sus cuerpos entrelazados, de la manera en que se habían dado el uno al otro, seguía presente, tan vívido que parecía imposible que fuera solo una memoria. Vania, la voz de Mario interrumpió sus pensamientos, suave pero llena de un deseo contenible. Se giró lentamente hacia él, sintiendo como su mirada recorría cada centímetro de su cuerpo. Había algo en esa mirada que la hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban llenos de algo más que lujuria, algo más que deseo. Había una conexión en ellos que parecía un puente entre sus almas, una llamada silenciosa a algo que ninguno de los dos sabía si estaban preparados para enfrentar. El silencio entre ellos fue largo y cargado, pero no incómodo. Vania podía sentir su corazón latir con fuerza, sabiendo que este momento era el umbral de algo nuevo, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que había crecido con cada roce, con cada suspiro compartido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, su voz apenas un susurro, como si las palabras pudieran romper la magia del momento. Mario dio un paso hacia ella, la distancia entre ellos disminuyendo lentamente, cada uno consciente de la atracción magnética que no podía negar. Él levantó una mano y la pasó por su cabello, sus dedos tocando la suavidad de su piel como si estuviera reconociendo cada rincón, como si quisiera marcar un camino de regreso a ella. «Lo que hacemos ahora», dijo Mario, deteniéndose tan cerca que casi podía sentir el latido de su corazón, «es seguir descubriéndonos». Vania cerró los ojos, sintiendo como cada palabra de Mario la envolvía, desarmándola poco a poco. Todo en él parecía diseñado para deshacerla, desde el suave toque de sus dedos hasta la intensidad con la que la miraba. En ese momento, lo deseó más que nunca, pero no solo por el deseo físico, sino por la conexión que estaba tomando forma entre ellos, algo más profundo, más significativo que todo lo que había experimentado antes. Abrió los ojos y lo miró directamente. La vulnerabilidad estaba allí, expuesta, pero también la fuerza de haber cruzado una línea con él. Algo en su interior ya no quería ocultarse, ya no quería seguir negando lo que sentía. Sin mediar más palabras, se acercó a él, tomando la iniciativa esta vez, y lo besó. Fue un beso suave al principio, lento, exploratorio, pero cargado de una necesidad que ninguno de los dos podía comprender completamente. Sus labios se encontraron como si se conocieran de toda la vida, como si ese primer contacto fuera la culminación de todo lo que se había estado construyendo en su interior. El beso creció en intensidad, los cuerpos acercándose, las manos explorando con una urgencia silenciosa. Mario la rodeó con sus brazos, empujándola suavemente hacia él, sus cuerpos alineándose, sintiendo como la química entre ellos se convertía en un fuego incontrolable. El deseo estaba ahí, pero también había algo más. Había una promesa implícita, una de entrega, de vulnerabilidad compartida. Cuando sus cuerpos se separaron, Vania se quedó sin aliento, su corazón acelerado. Mario la miró con una intensidad que parecía devorarla, pero también había algo en su mirada que hablaba de respeto, de un entendimiento mutuo de lo que ambos necesitaban. «No sé lo que esto es», Vania murmuró, su voz entrecortada por la emoción, «pero no puedo dejar de sentir que necesito más». Mario sonrió, un gesto suave pero lleno de promesas no dichas. «Lo sé», respondió, su voz grave y cálida. «Yo también. Pero lo que sea que esto sea, lo haremos a nuestro ritmo, sin presiones, sin miedo». Vania sintió una paz inesperada al escuchar esas palabras, como si finalmente pudiera rendirse a lo que sentía sin temor al futuro. Había una libertad en eso, en saber que no estaban obligados a definirlo todo de inmediato, sino a vivirlo y permitir que lo que fuera entre ellos creciera, sin prisas, sin cargas. Ambos se quedaron allí, mirándose en silencio, reconociendo la conexión profunda que los unía. Sabían que el primer contacto, ese primer beso, no había sido solo un encuentro de labios, sino el inicio de algo mucho más grande, algo que solo el tiempo podría revelar. Y mientras el sol comenzaba a filtrarse por la ventana,
iluminando la habitación en una mezcla de luz y sombra, Vania comprendió que algo había cambiado para siempre. Lo que había comenzado como una chispa de deseo, ahora era un fuego que ardía en su interior, sin control y sin fin. Y por primera vez en mucho tiempo, no temía perderse en él. La resaca de la pasión. La mañana siguiente llegó con la suavidad de la luz filtrándose a través de las cortinas, bañando el estudio en tonos cálidos y dorados. Vania se despertó con una sensación extraña, como si todo lo que había sucedido la noche anterior hubiera sido un sueño. Pero la presencia de Mario a su lado, su respiración tranquila y profunda, la sacó de ese estado nebuloso. El corazón de Vania latía con una intensidad desconocida, como si hubiera estado marcado por algo más que solo el cuerpo. Había algo dentro de ella, algo que se movía, algo que no había experimentado antes. Al mirar a Mario, recostado en la almohada junto a ella, comprendió que lo que había comenzado entre ellos no era solo pasión, sino una conexión que había tocado algo más profundo. Algo que ni ella misma sabía cómo definir. Se levantó en silencio, deslizándose fuera de la cama, dejando a Mario en sus pensamientos. El frío de la mañana la envolvió por un momento, pero la sensación de lo vivido la mantenía cálida, como una llama que aún ardía en su interior. Todo lo que había ocurrido la noche anterior seguía en ella, la intensidad de sus cuerpos entrelazados, la fragorosa emoción que los había arrastrado hasta perderse el uno en el otro. Pero ahora, en el silencio de la mañana, esa misma pasión parecía tener un sabor amargo. Había una resaca en su alma, una especie de vacío que nada podía llenar. Era como si el amor y el deseo se hubieran entrelazado de tal forma que la pasión, tan sublime e intensa, ahora dejara una sensación de añoranza. La habitación estaba inmóvil, pero su mente no lo estaba. Las imágenes de la noche pasada se repetían como una película que no podía detener. Sus dedos recorriendo la piel de Mario, la forma en que sus cuerpos se habían unido, el deseo compartido, el abandono total, todo eso ahora se sentía como un recuerdo agridulce. Se acercó a la ventana, observando el mundo exterior, pero encontrando en él la misma distancia que sentía dentro de sí. ¿Qué significaba todo esto? Pensó. ¿Era solo el deseo lo que los había unido, o había algo más profundo en esa conexión que no podía entender aún? Algo que los había arrastrado a un abismo del que ahora no podía regresar. Mario se movió en la cama, su cuerpo grande y fuerte bajo las sábanas, y sus ojos se abrieron lentamente, encontrando a Vania cerca de la ventana. Su mirada era tranquila, pero había algo en ella, una pregunta no dicha. ¿Sentía lo mismo que ella? O tal vez todo era solo un juego, una chispa fugaz que no debía ser sobrepensada. ¿Te sientes bien? Su voz rasposa la sacó de sus pensamientos. Vania asintió, aunque en el fondo no estaba segura. Sí, solo, empezó, buscando las palabras correctas. Solo siento que hay algo en mí que no logro entender. Mario se levantó, acercándose a ella con paso firme. Cuando llegó a su lado, colocó una mano en su espalda, de manera suave, pero con una firmeza que la tranquilizó. No tenemos que entenderlo todo ahora, dijo en voz baja, casi como un susurro. Solo tenemos que vivirlo. Vania cerró los ojos ante sus palabras, dejándose envolver por la calidez de su toque. No tenía respuestas, pero la simple presencia de Mario parecía calmar la tormenta en su interior. Tal vez no necesitaba entender todo. Tal vez lo único que necesitaba era sentirse conectada, sentir que, en ese instante, en ese espacio entre ellos, había algo real. Es difícil, murmuró. Porque lo que sentimos, lo que experimentamos, no se puede ignorar. Pero, ¿qué pasa después de todo esto? Mario la miró con una intensidad que le hizo sentir vulnerable, pero también segura. Lo que pasa después, lo descubrimos juntos. No tenemos que apresurarnos. Lo que más importa es que estamos aquí, en este momento, ahora. Vania lo miró fijamente, y en ese instante supo que no estaba sola en este viaje. La pasión, el deseo, el amor que había nacido entre ellos no era algo pasajero. Había algo más profundo entre ellos, algo que se podía construir y entender con el tiempo. La resaca de la pasión comenzó a desvanecerse, dando paso a una calma tensa, pero también llena de esperanza. Lo que había comenzado como un instante de desenfreno ahora se transformaba en un vínculo silencioso, pero poderoso.
Vania ya no se sentía vacía. La conexión que compartían los dos tenía un peso, una fuerza que ella comenzaba a entender. El deseo seguía allí, claro, y el amor también comenzaba a brotar de formas que no había anticipado. Pero también había algo más, la voluntad de continuar, de avanzar, de descubrirse más allá de los momentos de intensidad. El amor no era solo pasión. El amor también era calma, aceptación, comprensión, y aunque aún no sabían lo que les depararía el futuro, algo en su interior les decía que lo importante no era la resaca de la pasión, sino la constancia del sentimiento, la paciencia con lo que venía después. Y mientras las horas pasaban, con el sol iluminando la habitación, ambos se dieron cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Escape a lo desconocido. El aire fresco de la mañana acariciaba la piel de Vania mientras caminaba a través de las calles de la ciudad, pero a pesar de la brisa ligera, una sensación de calor persistía en su pecho. La sensación de la noche anterior seguía viva dentro de ella, como si su cuerpo aún guardara la memoria de cada toque, cada mirada compartida con Mario. Había algo en ella que la impulsaba a huir, a escapar, no de él, sino de lo que aquello significaba. El deseo que había nacido entre ellos era indiscutible, pero había algo más que no podía ignorar. Una conexión que iba más allá de lo físico, algo profundo, algo que parecía crecer con cada día que pasaba. Algo que la asustaba, que la hacía sentir vulnerable de una manera que no había experimentado antes. Había comenzado como un juego, un encuentro casual que despertó una chispa de deseo. Pero ahora, lo que sentía por Mario no era tan simple como eso. Había comenzado a ver en él no solo a un hombre que la excitaba, sino a alguien que tocaba las partes más profundas de su alma. Y eso la aterraba. ¿Cómo podía algo tan poderoso, tan arrollador, ser real? No lo sabía, pero necesitaba espacio. Necesitaba respirar. Cuando la llamada de Mario llegó, el sonido de su voz hizo que el corazón de Vania diera un vuelco. Había algo en su tono, una urgencia sutil que la hizo detenerse en medio de la calle, sin saber si debía contestar o seguir caminando. Finalmente, decidió descolgar. ¿Vania? Su voz resonó en el teléfono, profunda y cálida. ¿Estás bien? Ella cerró los ojos por un momento, tomando aire. La respuesta más fácil habría sido decirle que sí, que todo estaba bien, que todo seguía igual. Pero no podía mentir, no a él, no a sí misma. No estoy segura, dijo, su voz llena de una vulnerabilidad que apenas reconocía en sí misma. Lo que pasó entre nosotros fue increíble, Mario, pero ahora siento que necesito alejarme un poco. Hubo un silencio del otro lado, una quietud que casi podía sentir. Mario nunca había sido un hombre que se mostrara inseguro, pero la respuesta que le dio fue diferente a la que esperaba. Lo entiendo, dijo, finalmente. Si necesitas espacio, lo tendrás. Pero, por favor, no huyas. Lo que estamos viviendo no es algo que puedas dejar atrás tan fácilmente. Vania sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía huir de sus propios sentimientos, pero lo que más temía era perderse en una emoción tan abrumadora. La pasión, el deseo, la conexión que había compartido con él, todo eso la estaba consumiendo y no sabía cómo detenerlo. No estoy huyendo, respondió con suavidad, casi como si hablara para sí misma. Solo necesito un respiro. Colgó el teléfono y se alejó del bullicio de la ciudad, dirigiéndose a un rincón apartado que conocía bien, un lugar donde podía pensar sin que la distracción del mundo la invadiera. Un pequeño parque, lleno de árboles frondosos que la rodeaban como una muralla natural, ofreciendo la paz y la quietud que tanto necesitaba. Se sentó en una banca, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores cálidos que parecían reflejar el conflicto interno en su corazón. ¿Por qué me siento tan perdida?, susurró, como si el viento pudiera llevarse sus miedos. No estaba huyendo de Mario, no completamente. Estaba huyendo de lo que sentía por él, de lo que esa conexión representaba. Había sido tan intensa, tan inmediata, que ahora la desbordaba. El deseo se había convertido en algo más. El sonido de pasos acercándose la sacó de su ensueño, y cuando levantó la vista, lo vio. Mario, allí, de pie, observándola con esa mirada profunda que parecía leer su alma.
No dijo nada al principio. Solo la miraba, como si estuviera esperando que ella lo invitara a acercarse. Vania tragó saliva. ¿Cómo podía estar aquí, ahora? ¿Cómo podía estar frente a ella después de lo que había sucedido? No estaba preparada para enfrentarse a lo que sentía, pero tampoco quería seguir corriendo. ¿Por qué viniste?, preguntó con una suavidad que sorprendió incluso a ella misma. Mario sonrió, una sonrisa tranquila, sin presión, sin exigencias. Porque lo que estamos viviendo no es algo que pueda escapar. Y sé que tampoco tú puedes. La vulnerabilidad en su voz hizo que el pecho de Vania se apretara. No podía evitarlo. El deseo, la atracción, el amor, todo eso seguía allí, entre ellos, creciendo cada vez más. Pero, en lugar de retroceder, Mario se acercó. Se sentó junto a ella, en silencio, y por un momento, la respiración de ambos se sincronizó. No quiero que huyas, dijo él, tomando su mano con suavidad. Pero si lo necesitas, si eso es lo que quieres, lo entenderé. Solo quiero que sepas que no estás sola en esto. Vania miró sus ojos, tan llenos de comprensión, de deseo, de una promesa no dicha. Había algo en el que la mantenía cerca, algo que la hacía sentir viva, que la empujaba a enfrentar lo que sentía. Mario no estaba allí para apresurarla. No la estaba presionando. Estaba allí porque entendía la profundidad de lo que compartían. No estoy huyendo de ti, Mario, dijo finalmente, sintiendo como su corazón se desbordaba con una emoción tan pura que casi la asustaba. Estoy huyendo de lo que no sé. Él apretó suavemente su mano. Ve entonces, vayamos a lo desconocido juntos. No tienes que entenderlo todo ahora. Solo quiero estar a tu lado, descubrirlo contigo. Vania asintió lentamente, sintiendo una paz inesperada en su interior. Quizás no podía entenderlo todo ahora, quizás nunca lo entendería, pero una cosa sí sabía, lo que sentía por él no era solo deseo. Era algo más profundo, algo que estaba dispuesto a explorar, sin importar cuán incierto fuera el camino. Y en ese momento, mientras la noche comenzaba a caer sobre ellos, Vania aceptó que el único escape posible era hacia lo desconocido. Juntos. La tormenta de la duda. La tormenta se desató cuando Vania menos lo esperaba. Una mañana, después de varios días de calma, todo lo que había estado construyendo dentro de ella comenzó a desmoronarse. No fue el eco del deseo, ni la pasión arrolladora lo que la consumió, sino algo más insidioso, la duda. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso, como si cada pensamiento que cruzaba su mente tuviera el peso de una nube oscura que se acumulaba sobre ella. La intensidad de lo que había compartido con Mario comenzaba a parecerle demasiado grande, demasiado real. Su corazón latía fuerte en su pecho, pero no por el deseo, sino por el miedo que comenzaba a formarse en su interior. Habían pasado días desde la última vez que se vieron, y aunque la distancia entre ellos no había sido mucho en términos de espacio físico, la distancia emocional parecía haberse extendido. Las palabras, las promesas, las caricias, todo lo que antes parecía tan seguro, tan claro, ahora parecía desvanecerse en la bruma de la incertidumbre. Vania había intentado continuar con su vida, seguir con su rutina, pero en cada rincón de su mente, Mario estaba presente, y con él, la tormenta. ¿Qué pasaba si esto solo era un deseo pasajero? ¿Qué pasaba si lo que ella sentía no era amor, sino una atracción momentánea que no duraría? A cada segundo, la duda la consumía más. ¿Realmente podía confiar en lo que sentía? El amor parecía una idea abstracta, un concepto que había pasado por alto en su vida antes de conocer a Mario, y ahora, ¿cómo podía estar segura de que lo que vivían no era solo una pasión efímera? ¿Algo impulsado por la química, la emoción del momento? El teléfono en su mesa comenzó a sonar, y un escalofrío recorrió su cuerpo al ver el nombre de Mario en la pantalla. Sabía que debía contestar. Sabía que no podía seguir esquivando la conversación que ambos necesitaban tener, pero la angustia que sentía la hizo vacilar. ¿Y si le digo que ya no quiero seguir? Y pensó, su mente atrapada en una espiral de incertidumbre. ¿Qué pasaría si le decía que ya no podía soportar la intensidad? ¿Que todo lo que sentía era demasiado para ella, y que necesitaba soltarlo? Finalmente, tomó el teléfono. «Hola, Mario», su voz sonó más suave de lo que esperaba,
como si estuviera apretando la garganta para contener lo que realmente quería decir. Vania, ¿cómo estás? Y preguntó él, su tono cálido, pero con una preocupación palpable. Había algo en su voz, una calma que contrastaba con la tormenta que ella sentía dentro. Ella vaciló, respirando profundamente antes de continuar. Estoy bien, pero también estoy confundida. El silencio se hizo presente del otro lado de la línea, y por un momento, Vania pensó que Mario había colgado. Pero entonces, su voz volvió a sonar, más suave que antes, llena de una paciencia que la hizo sentirse pequeña. Dime qué te está pasando, Vania. Ella tragó saliva, intentando ordenar sus pensamientos. Pero las palabras se atoraban en su garganta. No quería herirlo, pero no podía seguir guardando lo que sentía. Necesitaba ser honesta, aunque eso significara enfrentarse a la verdad que tanto temía. Todo esto es tan intenso, Mario. Lo que hemos vivido, lo que compartimos, siento que me está ahogando. No sé si puedo manejarlo. Las palabras salieron atropelladas, como si intentara liberarse de un peso que no podía soportar. En su mente, las dudas se arremolinaban como un huracán, pero al hablar, se sintió más ligera, como si, al menos por un momento, hubiera arrojado al aire las emociones que la desbordaban. Hubo una pausa. El silencio entre ellos era pesado, casi insoportable. Vania se preguntó si había dicho demasiado. Si había destruido todo lo que había entre ellos con esas palabras. Pero, finalmente, Mario respondió. Entiendo lo que sientes. Su voz, aunque calmada, estaba cargada de una comprensión profunda. Lo que tenemos es real, Vania. Lo que compartimos es más que pasión, más que un deseo momentáneo. Sé que no lo ves ahora, pero quiero que lo sepas. Estoy aquí para ti, no importa lo que sientas o lo que pienses en este momento. Vania cerró los ojos, sintiendo que sus palabras se desvanecían en el aire. ¿Cómo podía estar tan seguro de lo que sentían? ¿Cómo podía ser tan tranquilo cuando ella estaba al borde del caos? Yo, no sé si estoy lista para enfrentar esto, murmuró. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuvo, su voz temblando con la vulnerabilidad que ahora sentía. Vania, Mario respiró profundamente. No tienes que estar lista para nada. No estamos haciendo esto por presión, ni para cumplir con expectativas. Lo que sea que sientas es válido. Y si necesitas tiempo, si necesitas espacio, lo tendrás. Pero no quiero que te pierdas en la duda. Sus palabras fueron un bálsamo, una calma que ella no sabía que necesitaba. No estaba sola en esto. No tenía que tener todas las respuestas ahora, ni podía obligarse a sentir algo que aún no comprendía completamente. Pero lo que sí sabía, lo que Mario había logrado transmitirle, era que no estaba equivocada por sentir lo que sentía. La duda no era su enemiga, era parte del proceso. Quizás solo necesito dejar de buscar respuestas, dijo, finalmente. Un suspiro pesado se escapó de sus labios. Y solo vivir lo que está pasando entre nosotros. Eso es todo lo que te pido. Vivirlo. Sin miedo. Sin presiones. Vania sonrió, una pequeña sonrisa llena de alivio, aunque aún llena de incertidumbre. Sabía que la tormenta no desaparecía de inmediato. Pero había algo en Mario, en su firmeza, que le daba la confianza para seguir adelante. No tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesta a caminar en la incertidumbre, juntos. La tormenta de la duda no se disipó por completo, pero se sintió más manejable. La calma, al menos por ahora, comenzaba a hacer su camino a través de ella. Y lo que sentía, lo que compartían, era un mar de emociones en el que se permitiría hundirse sin miedo. Rendición a la eternidad. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un rojo profundo que se reflejaba en las aguas tranquilas del lago cercano. Vania miró el paisaje desde la ventana del pequeño refugio donde Mario la había llevado, un lugar apartado de la ciudad, aislado de las distracciones del mundo. Era su lugar secreto, su santuario, y ahora, se había convertido en el escenario de una última prueba. El cuerpo de Vania aún sentía la huella de la tormenta emocional que había vivido en los últimos días, esa danza entre el deseo y la duda.
entre la pasión abrasadora y la incertidumbre que la había mantenido alejada de todo lo que sabía sobre sí misma. Pero en ese lugar, rodeada por el silencio de la naturaleza, comenzó a comprender que no podía seguir huyendo. No podía seguir luchando contra lo que sentía. Mario había sido paciente, más de lo que ella misma podía entender. Había estado allí, sin presionarla, sin exigirle que tomara una decisión inmediata. Pero las palabras que él le había dicho días atrás, las que todavía resonaban en su mente como un eco suave pero poderoso, comenzaron a calar hondo. No quiero que te pierdas en la duda. Solo vive lo que estamos compartiendo. Ahora, frente a ella, la oportunidad de rendirse al amor, al deseo, a la eternidad, era clara. Y con esa claridad vino la certeza, no podía seguir resistiéndose a lo que sentía. Había llegado al límite de sus propios temores, al borde de la verdad que se escondía en su interior, esa verdad que, hasta ese momento, no se atrevió a enfrentar. El sonido de la puerta que se abre la sacó de su ensoñación, y cuando giró la cabeza, allí estaba él, Mario, con su mirada intensa y serena. Ya no había distancias entre ellos, ni muros invisibles construidos por el miedo. Todo había quedado atrás, todo excepto la conexión que compartían. Y en ese momento, esa conexión era todo lo que importaba. Vania, su voz era suave, pero cargada de una promesa, de un deseo que resonaba más allá de las palabras. Se acercó lentamente, sus pasos medidos, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en ese instante. Vania no pudo evitar morderse el labio inferior, una mezcla de nerviosismo y anticipación recorriendo su cuerpo. Todo en ella quería rendirse a él, a esa atracción inquebrantable que siempre había estado ahí, pero que ahora se sentía más intensa, más profunda, más irrevocable que nunca. Él se detuvo frente a ella, y sus ojos no la dejaron escapar, no hubo duda en ellos, solo una certeza. Sabía lo que quería, lo que ambos querían. «Estoy aquí, Vania», dijo, su voz baja, cargada de deseo y comprensión. «No voy a apresurarte, pero no quiero que huyas más. No de mí, no de lo que eres capaz de sentir». Ella cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, sintiendo como su pecho se expandía con una emoción que casi no podía contener. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había dejado que todo lo que sentía por él se apoderara de ella de esta manera? Era el momento de la rendición. De dejar que el miedo se disolviera en la pasión. De abrazar la vulnerabilidad que siempre había temido. De dejarse llevar por la eternidad de lo que estaban a punto de vivir. «Lo sé», respondió, su voz suave, temblorosa, pero llena de determinación. «Estoy lista». Con una sola palabra, todo se transformó. No hubo necesidad de más. El resto del mundo desapareció mientras Mario la rodeaba con sus brazos, envolviéndola en una caricia que era más que un simple gesto físico, era un acto de entrega mutua. Un acto de rendición total, donde el amor y el deseo ya no podían separarse. Mario inclinó su cabeza, sus labios tocando la piel de Vania con una suavidad que la hizo cerrar los ojos. Cada roce era como una promesa. Cada beso, una declaración silenciosa de lo que ambos sabían que estaba por suceder. Vania sintió como su cuerpo respondía a cada movimiento, a cada toque. La tensión, la duda, todo se desvanecía en el aire, y lo único que quedaba era el deseo puro, sin restricciones. Cada suspiro que escapaba de sus labios se sentía como una liberación, una aceptación de lo que ya era inevitable. El instante que compartieron fue eterno. Uniendo sus cuerpos, sus almas, en una danza perfecta, donde el amor y el deseo se fundieron en una sinfonía de sensaciones que trascendían el tiempo y el espacio. Era la rendición total, donde ambos se entregaban el uno al otro sin reservas, sin miedo, sin preocupaciones. Vania nunca había sentido algo tan profundo, tan trascendental. Cada movimiento, cada caricia, cada beso parecía llevarla más allá de sí misma, más allá de cualquier límite que hubiera impuesto sobre su corazón. Mario era más que un amante, él era el reflejo de todo lo que ella había estado buscando sin saberlo. Él era la eternidad en sus brazos. Y en ese abrazo, en ese momento de entrega completa, Vania comprendió lo que siempre había temido. El amor, el verdadero amor, no era algo que pudiera controlar. No era algo que pudiera racionalizar. El amor era un abismo,
una caída libre hacia lo desconocido, y ella había decidido saltar. La pasión y el deseo ya no eran solo una necesidad física. Se habían convertido en un lazo eterno, algo que los unía más allá del tiempo y el espacio. Vanya se dejó llevar, sin reservas, sin barreras. Y en el calor de su abrazo, se rindió a él, a la eternidad de lo que compartían. Al final, cuando todo se calmó, cuando el mundo volvió a entrar en foco y el tiempo pareció regresar a su curso normal, Vanya supo que había dado un paso irreversible. Ya no había vuelta atrás. Se había entregado completamente, no solo a Mario, sino a todo lo que significaba este amor. Y no había nada más liberador que eso. La historia que hemos recorrido juntos es una exploración profunda de la vulnerabilidad humana, el deseo, y la conexión emocional que trasciende las barreras físicas y mentales. A través de la relación entre Vanya y Mario, somos testigos de cómo el amor, la pasión y la duda pueden entrelazarse en una danza compleja y a menudo dolorosa, pero también profundamente transformadora. Desde el primer encuentro entre ellos, donde la mirada es el primer vehículo de conexión, hasta el último capítulo, donde se rinden a la eternidad de su amor. Vemos cómo las emociones humanas más intensas y contradictorias se desarrollan y evolucionan. La historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y el amor, no solo como una fuerza física, sino como algo mucho más profundo. Un proceso emocional y psicológico que toca los aspectos más íntimos de quienes somos. El deseo como liberación y restricción. El deseo, en su forma más cruda y genuina, es una fuerza poderosa que puede liberar a las personas de sus limitaciones, pero también puede ser una prisión. A lo largo de la historia, Vanya y Mario experimentan el deseo no solo como una atracción física, sino como una llamada a algo más profundo. En sus encuentros, la pasión no solo actúa como un simple impulso físico, sino como una forma de liberar sus emociones reprimidas, de liberar su verdadero yo. Sin embargo, ese mismo deseo, esa necesidad tan intensa, puede convertirse en una amenaza cuando se enfrenta al miedo, la duda y la inseguridad. Vanya lucha durante gran parte de la historia con la contradicción interna entre la pasión que siente por Mario y el miedo a entregarse completamente. Es una lucha que refleja la experiencia humana de la incertidumbre ante lo que no se puede controlar. El deseo es liberador, pero también aterrador. La historia muestra cómo la lucha con nuestros propios deseos puede ser una forma de autodescubrimiento, pero también puede ser un obstáculo para la felicidad plena si nos resistimos a lo que realmente queremos. La rendición de Vanya al final es un acto de aceptación, un reconocimiento de que el deseo, cuando es genuino, no es algo de lo que haya que tener miedo, sino algo que debe ser vivido plenamente. La duda y la vulnerabilidad en el amor. La duda es otro tema central en la historia. En el comienzo, Vanya no puede evitar cuestionarse si lo que siente por Mario es real, si está preparada para una relación tan intensa. La duda se convierte en un catalizador de su crecimiento emocional, pero también de su sufrimiento. En sus momentos de incertidumbre, Vanya no solo duda de Mario, sino de sí misma, de sus propios sentimientos. Esta reflexión interna muestra cómo, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, la mente tiende a buscar razones para protegerse. Pero también revela cómo el amor verdadero, el amor que va más allá de la superficialidad, requiere de una vulnerabilidad radical. La vulnerabilidad es clave en la historia porque, en última instancia, es lo que permite que la relación entre Vanya y Mario evolucione. Solo cuando ambos se rinden a la posibilidad de ser heridos, cuando dejan de controlar cada paso y permiten que sus emociones sigan su curso, encuentran una conexión profunda y real. La vulnerabilidad, entonces, se convierte en una fuerza poderosa, un acto de valentía frente a lo incierto y lo incontrolable. Es una rendición no solo al otro, sino también a uno mismo, a nuestras emociones más primarias y auténticas. El amor como transformación. Uno de los aspectos más profundos de esta historia es cómo el amor transforma a los personajes. El amor no solo es una emoción, es un proceso. A lo largo de la narrativa, vemos a Vanya transformarse, desde una mujer que se ve a sí misma como una persona que puede controlar todo en su vida, hasta una mujer dispuesta a entregarse completamente a la experiencia emocional, aceptando tanto la luz como la oscuridad de sus sentimientos. Mario, por su parte, también es transformado por este amor, al punto de mostrar una paciencia y comprensión que no le conocíamos al principio. Juntos, se ayudan mutuamente a crecer,
a enfrentar sus propios miedos y a encontrar un equilibrio entre el deseo, la pasión y el amor verdadero. El amor en esta historia no es un destino estático, sino un viaje constante, en el que cada paso está marcado por el riesgo de perderse, pero también por la posibilidad de encontrar una versión más profunda de uno mismo. En este sentido, el amor se presenta como una fuerza transformadora y evolutiva, capaz de deshacer las máscaras que nos ponemos, de sanar heridas internas y de ofrecernos una visión más completa de lo que somos y de lo que necesitamos. La eternidad del amor y la conexión más allá del tiempo. Al final de la historia, cuando Vanya y Mario se entregan el uno al otro sin reservas, el amor que compartieron se convierte en una promesa eterna, más allá de cualquier circunstancia o miedo. La rendición no es solo física, sino emocional y espiritual. La idea de la eternidad se convierte en un símbolo del amor que persiste más allá de las limitaciones temporales, un amor que trasciende los miedos, las dudas y las inseguridades. La entrega final de Vanya no es solo un acto de aceptación, sino una forma de trascender lo mundano y alcanzar algo mucho más profundo, una unión que va más allá de la carne y que toca el alma. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no es solo una emoción pasajera. Es una energía que conecta a las personas, un vínculo que puede perdurar incluso en los momentos de incertidumbre. La eternidad del amor no se mide en años, sino en la profundidad de la conexión. Lo que comenzó como un encuentro fugaz entre una mujer de negocios y un fotógrafo se transforma en algo mucho más grande, una unión que define sus vidas, sus futuros y su sentido de existencia. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.